una hora de paz y esperanza para dormir con tranquilidad. Buenas noches, querido hermano, querida hermana en la fe. Bienvenido, bienvenida a este momento tan especial de paz profunda y tranquilidad en la palabra sagrada de nuestro Dios. Esta noche, en la quietud de estas horas dedicadas al descanso, caminaremos juntos por una historia antigua pero eternamente relevante, llena de amor genuino, esperanza inquebrantable y lealtad extraordinaria. Una historia que nos invita a encontrar esa paz profunda y duradera en medio de las dificultades, las incertidumbres y los desafíos que la vida nos presenta. Te invito con todo el amor de mi corazón a buscar una posición verdaderamente cómoda, tal vez en tu cama, sobre almohadas suaves que sostengan tu cabeza con ternura, tal vez en tu sillón favorito, ese lugar donde tu cuerpo conoce el descanso. Permite que tu cuerpo se acomode naturalmente, como un árbol que encuentra su lugar perfecto en el jardín de Dios. Querido hermano, querida hermana, si esta invitación a encontrar paz profunda en la palabra de Dios está llenando tu corazón de esperanza, toca ese botón de me gusta, como una pequeña ofrenda de gratitud. Y si es tu primera vez aquí, te invito con todo el amor de mi corazón a suscribirte a este canal, donde cada semana nos reunimos como familia de fe para encontrar refugio y descanso en las historias sagradas que Dios nos regaló. Primera parte: los tiempos difíciles y la gran decisión. Hace muchos años, en tiempos cuando los jueces gobernaban la tierra de Israel y cada hombre hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos, hubo una gran hambruna en la región de Belén de Judá. ¡Qué ironía tan profunda! Belén, cuyo nombre significa literalmente casa del pan, se encontraba sin pan. Este lugar que más tarde sería conocido como la ciudad donde nacería el pan de vida. En aquel entonces sus graneros estaban vacíos, sus campos yermos, sus familias desesperadas. La tierra, que debería haber sido abundante en frutos según las promesas de Dios, se había vuelto árida y estéril. Los cielos, que deberían haber derramado lluvias de bendición, permanecían cerrados como bronce. Las cosechas habían fallado una temporada tras otra, y las familias tenían que tomar decisiones que nunca habían imaginado tener que tomar. En medio de esta crisis que afectaba toda la región, vivía un hombre llamado Elimelec. Su nombre, hermoso en su significado, quería decir «Mi Dios es Rey». ¡Qué nombre tan apropiado para alguien que debería haber encontrado en Dios su refugio y su provisión! Pero a veces, querido oyente, incluso las personas de fe se encuentran en situaciones donde las promesas de Dios parecen lejanas y la realidad presente es abrumadoramente difícil. Elimelec vivía con su esposa, Noemí, cuyo nombre significa mi deleite o dulzura, y sus dos hijos, Mahlón y Queleón. Estos nombres, según los estudiosos de las Escrituras, podrían significar enfermizo y consumido, nombres que quizás reflejaban la fragilidad de la vida en aquellos tiempos difíciles, o tal vez fueron dados en momentos de dificultad familiar. Eran una familia israelita, descendientes de Abraham, herederos de las promesas de Dios, adoradores del único Dios verdadero. Su linaje los conectaba con la historia sagrada del pueblo elegido. Pero el hambre, esa visitante cruel e imparcial,
No distinguía entre justos e injustos, entre fieles, infieles, entre los que tenían nombres hermosos y los que no. Imagina por un momento la angustia de Elimelec al ver a su familia enfrentando la posibilidad real de morir de hambre en la tierra que Dios había prometido que fluía leche y miel. Imagina las noches de insomnio, preguntándose qué hacer, cómo proveer para Noemi y sus hijos. Imagina el peso de la responsabilidad paternal. Cuando los recursos se agotan y las opciones se vuelven cada vez más limitadas. Fue entonces que Elimelec tomó una decisión que cambiaría el destino de toda su familia: abandonar la tierra prometida y mudarse a Moab, tierra de extranjeros, tierra de pueblos que no adoraban al Dios de Israel, pero donde había rumores de que la comida era abundante y la supervivencia era posible. Esta decisión no debió haber sido fácil, hermano, hermana. Moab no era solo otro país, era la tierra de los descendientes de Lot, un pueblo que había tenido una relación compleja y a menudo hostil con Israel. Era salir del territorio de la promesa para entrar en territorio de lo incierto. Era cambiar la familiaridad de su cultura, su idioma, sus tradiciones, por la esperanza de encontrar sustento físico. Pero a veces la vida nos presenta caminos que nunca habríamos elegido en circunstancias normales. A veces las decisiones de supervivencia nos llevan por senderos que nuestro corazón no habría elegido, pero que nuestras circunstancias hacen necesarias. Y tenemos que confiar en que Dios, que ve el final desde el principio, nos acompaña incluso cuando nos dirigimos hacia lo desconocido. Así que Elimelec, Noemí, Malón y Kelión empacaron sus pocas pertenencias, dejaron atrás su casa, sus vecinos, su sinagoga, sus tradiciones familiares y emprendieron el viaje hacia Moab. Imagine ese viaje, una familia caminando por caminos polvorientos, cargando lo poco que podían llevar, con la esperanza de encontrar vida en una tierra extranjera. En Moab la familia efectivamente encontró sustento. La tierra era fértil, había comida disponible, pudieron establecerse y comenzar una nueva vida. Los hijos crecieron hasta convertirse en jóvenes y la familia logró establecerse, adaptarse a su nuevo ambiente cultural y geográfico. Pero la vida que había mostrado su rostro misericordioso al proveerle sustento, también reveló su rostro más doloroso. Elimelec, el padre de familia, el hombre cuyo nombre proclamaba que su Dios era rey, murió en tierra extranjera, lejos de la tierra de sus antepasados, lejos del lugar donde esperaba ser sepultado. Imagina el dolor de Noemí al perder a su compañero de vida en un lugar que nunca había planeado llamar hogar. Imagina la sensación de estar sola, viuda, en una cultura que no era la suya, con 2 hijos que dependían de ella, pero que ahora tendrían que convertirse en los proveedores de la familia. Pero la vida continuó, como siempre lo hace después de las pérdidas. Malón y Kelión crecieron hasta convertirse en hombres y eventualmente se casaron con mujeres moabitas. Ruth se casó con una joven llamada Ruth y Kelión con otra llamada Orfa. Durante aproximadamente 10 años, esta familia mixta, israelita, moabita, vivió junta, construyendo lazos de amor que trascendían las diferencias culturales, étnicas y religiosas. Imagina esos 10 años de vida familiar. Noemí, la suegra israelita, enseñando a sus nueras moabitas sobre las tradiciones de su pueblo, sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ruth y Orfa aprendiendo nuevas costumbres, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas formas de oración y adoración. Los esposos sirviendo de puente entre 2 culturas, 2 maneras de entender la vida y la fe. Fueron años de construcción de relaciones profundas. Noemí no solo ganó nueras, ganó hijas del corazón. Ruth y Orfa no solo se casaron con hombres israelitas, se casaron con una familia,
con una historia, con una fe que gradualmente fue tocando sus corazones. Pero entonces, como una tormenta que llega sin aviso, la tragedia golpeó nuevamente a esta familia que ya había sufrido tanto. Ambos hijos, Mahlón y Kelión, murieron, dejando a 3 mujeres solas en un mundo donde las viudas tenían pocas opciones y menos protección. En una sociedad patriarcal donde el estatus y la seguridad de una mujer dependían del hombre de la familia, estas 3 mujeres se encontraron en una situación de extrema vulnerabilidad. Noemí, que ya había perdido a su esposo, ahora perdía también a sus 2 hijos. No había mayor dolor para una madre en aquellos tiempos que sobrevivir a sus hijos. No había mayor sensación de vacío que ver truncada la continuidad del linaje familiar. No había mayor sensación de abandono que quedarse sin los hombres que proporcionaban protección y provisión en esa sociedad. Se quedó en tierra extranjera, sin esposo, sin hijos, envejeciendo, con 2 nueras jóvenes que tenían toda la vida por delante, pero que, por estar asociadas con ella, también enfrentaban un futuro incierto y difícil. Imagina las noches de llanto, las preguntas sin respuesta, la sensación de que Dios se había olvidado de ella. Imagina la amargura que comenzó a crecer en su corazón, la sensación de que la vida le había quitado todo lo que más amaba. Imaginan cómo debe haberse sentido al levantarse cada mañana y recordar nuevamente que estaba sola, que sus seres queridos se habían ido, que el futuro parecía sombrío e incierto. Fue en medio de esta situación desesperante cuando Noemí escuchó noticias que encendieron una pequeña espica de esperanza en su corazón. La hambruna había terminado en Belén. Jehová había visitado a su pueblo y les había dado pan nuevamente. Los campos volvían a verdear, las cosechas volvían a ser abundantes, la vida había regresado a la tierra de sus ancestros. Era como si Dios la estuviera llamando de vuelta a casa. Era como si después de todos estos años de exilio y sufrimiento hubiera una invitación silenciosa pero clara para regresar al lugar donde pertenecía, donde había raíces, donde había historia, donde había identidad. Noemí tomó la decisión. Regresaría a Belén. Se prepararía para el viaje de vuelta. Dejaría atrás Moab con todos sus recuerdos mezclados de bendición y dolor y regresaría a la tierra de sus antepasados para pasar ahí sus últimos años. Cuando anunció esta decisión a Ruth y Orfa, sus nueras, algo hermoso pero también doloroso sucedió. Estas 2 jóvenes mujeres que habían aprendido a amar a Noemí como a una madre, que habían encontrado en ella no solo a una suegra, sino una guía espiritual y emocional, decidieron acompañarla en el viaje de regreso. Así que comenzaron a caminar juntas por el sendero que llevaba de Moab a Belén. 3 mujeres viudas, 3 corazones heridos, pero unidos por lazos de amor que la muerte no había podido romper, caminando hacia un futuro incierto, pero caminando juntas. Pero en algún punto del camino, Noemí se detuvo, con el corazón partido, pero lleno de un amor genuino y desinteresado por estas jóvenes mujeres que habían sido como hijas para ella. Les habló con palabras que brotaban de la sabiduría que da el sufrimiento y la madurez que viene con la edad. Andad, vuelveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Puedes sentir el amor en estas palabras, querido oyente? Noemí no estaba rechazando a sus nueras, las estaba liberando, no las estaba abandonando,
las estaba bendiciendo. Sabía que en Moab estas jóvenes mujeres tendrían mejores oportunidades de volver a casarse, de reconstruir sus vidas, de encontrar la felicidad y la seguridad que merecían. En Israel serían extranjeras, forasteras, con pocas posibilidades de integración social y menos aún de encontrar esposos israelitas dispuestos a casarse con mujeres moabitas. Serían siempre las extranjeras, siempre las diferentes, siempre enfrentando prejuicios y dificultades adicionales. El consejo de Noemí era sabio, práctico, amoroso. Era el consejo de una madre que pone el bienestar de sus hijas por encima de su propio deseo de tener compañía en la vejez. Las tres mujeres lloraron juntas en ese momento de despedida. Lágrimas de dolor, lágrimas de amor, lágrimas de gratitud por los años compartidos, lágrimas de incertidumbre por el futuro que las separaba. Orfa, después de mucha reflexión, después de luchas internas que solo ella conoció, tomó la decisión práctica y comprensible, besó a su suegra con ternura, expresó su amor y su gratitud por todos esos años de vida familiar y regresó a su pueblo, a su familia, a sus dioses, a la posibilidad de un nuevo comienzo en el lugar que conocía mejor. No juzguemos la decisión de Orfa, hermano o hermana. Era una decisión sensata, práctica, comprensible. Era lo que cualquier consejero sabio habría recomendado. Era lo que la lógica humana indicaba como lo más conveniente para una mujer joven en sus circunstancias. Pero Ruth tomó una decisión completamente diferente. Una decisión que desafió la lógica humana, la conveniencia práctica, las expectativas sociales. Una decisión que solo puede explicarse por la profundidad del amor que había crecido en su corazón, no solo por Noemí, sino por el Dios de Noemí. Cuando Noemí insistió, cuando le dijo: «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella», Ruth respondió con palabras que han resonado a través de los siglos como un eco de amor incondicional, como una declaración de lealtad que trasciende las circunstancias, como un compromiso que va más allá de lo humanamente razonable. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Detengámonos un momento en la profundidad de esta promesa, en la belleza de este compromiso, en la radicalidad de esta decisión. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth estaba eligiendo un destino incierto. No sabía exactamente cómo sería recibida en Israel. No sabía si encontraría trabajo. No sabía si tendría un lugar en esa sociedad. Estaba eligiendo lo desconocido por amor. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Estaba diciéndolo en Noemí: tu hogar será mi hogar. Tus condiciones serán mis condiciones. Tu suerte será mi suerte. Tu pueblo será mi pueblo. Estaba eligiendo adoptar no solo a una persona, sino a toda una cultura. Estaba dispuesta a aprender nuevas costumbres, nuevos idiomas, nuevas maneras de vivir. Estaba eligiendo convertirse en israelita no por nacimiento, sino por decisión del corazón. Tu Dios será mi Dios. Esta tal vez era la declaración más radical de todas. Ruth había crecido adorando a los dioses de Moab, pero había visto algo en el Dios de Noemí. Algo en la fe de esta familia israelita que había tocado su corazón de tal manera
que estaba dispuesta a abandonar la religión de sus ancestros para abrazar una nueva fe. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Detengámonos un momento en la profundidad de esta promesa, en la belleza de este compromiso, en la radicalidad de esta decisión. A donde quiera que tú fueres, y de yo. Ruth estaba eligiendo un destino incierto. No sabía exactamente cómo sería recibida en Israel. No sabía si encontraría trabajo. No sabía si tendría un lugar en esa sociedad. Estaba eligiendo lo desconocido por amor. Donde quiera que vivieres, viviré. Estaba eligiendo compartir no solo el viaje, sino toda la vida futura. Estaba diciéndole a Noemí: tu hogar será mi hogar, tus condiciones serán mis condiciones, tu suerte será mi suerte, tu pueblo será mi pueblo. Estaba eligiendo adoptar no solo a una persona, sino a toda una cultura. Estaba dispuesta a aprender nuevas costumbres, nuevos idiomas, nuevas maneras de vivir. Estaba eligiendo convertirse en israelita no por nacimiento, sino por decisión del corazón. Tu Dios será mi Dios. Esta tal vez era la declaración más radical de todas. Ruth había crecido adorando a los dioses de Moab, pero había visto algo en el Dios de Noemí, algo en la fe de esta familia israelita que había tocado su corazón de tal manera que estaba dispuesta a abandonar la religión de sus ancestros para abrazar una fe nueva. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Estaba comprometiéndose no solo para los buenos tiempos, sino hasta la muerte. Estaba diciendo que no habría circunstancia futura que la haría cambiar de parecer, que no habría dificultad que la haría retroceder. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaba haciendo un voto sagrado, invocando el nombre del Dios de Israel como testigo de su compromiso, pidiendo que Dios mismo la castigara si alguna vez rompía esta promesa. Imagínate el peso de esa promesa, querido hermano, querida hermana. Ruth no solo eligió quedarse con Noemí, eligió adoptarlo todo: su pueblo, su cultura, su fe, su destino incierto. Eligió la incertidumbre por amor, eligió un futuro desconocido por lealtad, eligió confiar en el Dios de Israel sin conocerlo completamente, porque había visto su reflejo en el corazón noble y la fe perseverante de su suegra. Esta decisión nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la verdadera paz. La paz no siempre viene de elegir el camino más fácil o más seguro. A veces la paz más profunda nace cuando elegimos el amor por encima de la conveniencia, cuando elegimos la fidelidad por encima de la facilidad, cuando elegimos confiar en Dios por encima de confiar en nuestras propias fuerzas y cálculos humanos. Ruth encontró paz no en las certezas externas, sino en la certeza interna de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba siguiendo el llamado del amor, de que estaba respondiendo a algo más grande que sus propios intereses inmediatos. Respira profundo ahora, querido oyente. Siente cómo esta verdad se asienta en tu corazón como semilla que encuentra tierra fértil. Piensa en las decisiones que has tomado por amor, en los momentos cuando elegiste lo correcto aunque fuera difícil, en las veces que decidiste ser fiel aunque el costo fuera alto.
Dios ve cada acto de lealtad, cada decisión tomada con amor sincero, cada momento cuando elegimos el bien del otro por encima de nuestro propio beneficio inmediato. Y Dios tiene maneras misteriosas y hermosas de convertir esas decisiones costosas en bendiciones inesperadas e inimaginables. Tómate un momento ahora para permitir que la profundidad de esta historia se asiente en tu corazón como miel que se derrama lentamente, endulzando cada rincón de tu ser. Siente la belleza de este amor entre Ruth y Noemí. No era un amor basado en la sangre, sino un amor elegido, un amor decidido, un amor que se convirtió en la base para milagros futuros que estas mujeres ni siquiera podían imaginar en ese momento de dolor y decisión. Era un amor que trascendía las diferencias culturales, las barreras religiosas, las expectativas sociales. Era un amor que se fortaleció en el sufrimiento compartido, que se purificó en la prueba, que se profundizó en la adversidad. Respira profundamente. Inhala, exhala. Con cada respiración, siente la paz de Dios llenando tu ser como agua fresca que se derrama en un recipiente sediento. Siente cómo el amor incondicional de Dios te envuelve, te abraza, te sostiene, tal como el amor de Ruth sostuvo a Noemí en su momento más difícil. Piensa en tu propio corazón, querido hermano, querida hermana. Piensa en cómo Dios usa nuestras decisiones de amor y lealtad para crear bendiciones que van más allá de nuestra comprensión humana. Piensa en cada acto de fidelidad, cada momento de sacrificio genuino por el bien de otro, cada decisión de permanecer fiel, incluso cuando es costoso, está siendo tejido por las manos amorosas de Dios en un tapiz hermoso de propósito y significado. Mientras continuamos con esta historia, reflexiona en tu propio corazón. ¿Hay alguien en tu vida que necesita tu lealtad, tu amor incondicional, tu presencia fiel? ¿Hay alguna decisión difícil que debes tomar, guiado no por la conveniencia, sino por el amor? No por lo fácil, sino por lo correcto. ¿Hay alguna área de tu vida donde Dios te está llamando a confiar en Él, más allá de lo que puedes ver, más allá de lo que puedes calcular, más allá de lo que parece seguro según los estándares humanos? Que la valentía de Ruth inspire tu propio corazón a elegir el amor en lugar del miedo, a elegir la fidelidad en lugar de la conveniencia, a confiar en que Dios tiene un plan hermoso, incluso cuando el camino es incierto y el futuro parece nebuloso. Que la sabiduría amorosa de Noemí te enseñe a amar de manera desinteresada, a buscar el bien del otro, incluso cuando eso signifique soledad para ti, a bendecir incluso cuando tu propio corazón está herido. Respira una vez más. Siente cómo estas verdades se enraizan en tu corazón y prepárate para ver cómo Dios comenzó a obrar su providencia maravillosa en las vidas de estas dos mujeres que habían elegido caminar juntas hacia lo desconocido, confiando en que el Dios de Israel sería fiel a su carácter amoroso y proveedor. Si esta historia de lealtad y amor incondicional está tocando las fibras más profundas de tu alma, compártela con alguien que conozcas que también necesita esta esperanza. A veces Dios usa nuestras manos para llevar su consuelo a corazones que están sedientos de paz. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a nuestra comunidad de fe, donde cada historia bíblica se convierte en bálsamo para el alma cansada. Segunda parte. La humildad del trabajo y la providencia divina. Boaz cerró su bendición con palabras proféticas. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Él no sabía en ese momento que él mismo sería parte de la recompensa que Dios tenía preparada para Ruth. No sabía que sus propias palabras estaban describiendo bendiciones que él tendría el privilegio de ayudar a manifestar. Respira profundo, querido oyente. Siente cómo tú también
puedes refugiarte bajo esas mismas alas protectoras. Dios ve tu trabajo honesto, tu perseverancia en las dificultades, tu fidelidad en las pequeñas cosas, tu integridad cuando nadie está mirando. Nada pasa desapercibido ante sus ojos amorosos. Como Ruth, tal vez te encuentres en circunstancias difíciles, tal vez te sientas extranjero en territorio desconocido, tal vez estés trabajando duro solo para cubrir las necesidades básicas, pero recuerda, Dios está dirigiendo tus pasos, Dios está preparando encuentros divinos, Dios está obrando providencia en medio de lo que parece ordinario y casual. La bondad de Boaz hacia Ruth continuó manifestándose de maneras cada vez más generosas. No solo le permitió espigar en sus campos, sino que también instruyó discretamente a sus segadores para que dejaran caer a propósito algunos manojos entre las gavillas para que ella pudiera recogerlos. Era provisión abundante, discreta, llena de consideración y respeto por la dignidad de quien la recibía. Imagina la sorpresa de Ruth cuando al final de ese primer día de trabajo se dio cuenta de la cantidad de grano que había podido recoger. Era aproximadamente un efa de cebada, una cantidad sorprendentemente grande para alguien que solo estaba espigando, suficiente para alimentar a 2 mujeres durante varios días. Cuando Ruth regresó a esa primera noche a casa, cargando su preciosa cosecha, Noemí inmediatamente se dio cuenta de que algo especial había sucedido. La cantidad de grano, la calidad de la cebada, la expresión en el rostro de Ruth, todo indicaba que había sido un día extraordinario. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado?, le preguntó Noemí con curiosidad creciente. Bendito sea el que te ha favorecido. Y cuando Ruth le contó que había trabajado en el campo de un hombre llamado Boaz, algo se encendió en los ojos de Noemí, una chispa de esperanza que no había brillado desde hacía mucho tiempo. Una posibilidad que parecía demasiado buena para ser verdad, pero que su corazón experimentado en los caminos de Dios reconoció inmediatamente como su providencia. Sea bendecido de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos, exclamó Noemí con una emoción que brotaba de lo más profundo de su alma. Ese hombre es nuestro pariente y de los que tienen el derecho de redimirnos. En esa exclamación de Noemí había años de dolor transformándose en esperanza, años de aparente abandono divino revelándose como preparación divina, años de pérdidas que ahora comenzaban a mostrar su propósito en el plan eterno de Dios. Y así llegaron Noemí y Ruth a Belén, al comienzo de la siega de la cebada, justo cuando la primavera estaba transformando la tierra de la promesa en un mar dorado de abundancia y bendición. Imagina la escena, querido oyente. Después de años de hambruna, después de temporadas de escasez y desesperanza, los campos de Belén ahora se extendían hasta el horizonte, ondulando suavemente bajo la caricia del viento, como si la misma tierra cantara himnos de gratitud por la restauración que Dios había traído. El sol brillaba cálido, pero no agobiante, sobre las espigas maduras, creando esa luz dorada tan característica de la temporada de cosecha. El aire llevaba el aroma dulce y terroso del grano maduro, mezclado con el perfume de las flores silvestres que crecían en los bordes de los campos. Era un tiempo de celebración, un tiempo de gratitud, un tiempo cuando toda la comunidad se unía en el trabajo gozoso de recoger la provisión que Dios había dado. Pero para estas 2 mujeres viudas que regresaban después de tantos años de ausencia, la abundancia visible en los campos no se traducía automáticamente en abundancia en sus vidas personales. Noemí
Regresaba a su tierra, pero regresaba sin los hombres que habían sido sus proveedores y protectores. Regresaba con un corazón envejecido por el sufrimiento, con manos vacías de posesiones materiales, con el alma marcada por pérdidas que habían cambiado su perspectiva sobre la vida. Ruth llegaba como una extranjera completa. No conocía las costumbres específicas de Israel, no tenía conexiones familiares más allá de Noemí, no tenía reputación establecida, no tenía tierras propias, no tenía recursos económicos. Era en todos los sentidos prácticos una refugiada que dependía completamente de la bondad de otros y de la provisión de Dios. En aquella sociedad, estas dos mujeres estaban entre los más vulnerables, viudas, sin hijos que las protegieran, sin propiedades que las sostuvieran, sin estatus social que les diera seguridad. En términos humanos, su situación parecía desesperante. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, había establecido provisiones específicas en su ley sagrada para cuidar exactamente de personas como Noemí y Ruth. Los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros tenían derechos específicos bajo la ley mosaica. Tenían derecho a espigar en los campos después de la cosecha, recogiendo lo que los segadores dejaban atrás. Era un sistema hermoso de seguridad social establecido por Dios mismo, una manera de asegurar que los más vulnerables de la sociedad no fueran olvidados en tiempos de abundancia. Era un derecho, pero también requería trabajo. No era una limosna pasiva, era una oportunidad de ganarse el sustento con dignidad, de trabajar por la provisión, de mantener la autoestima mientras se recibía ayuda. Ruth, esta mujer extraordinaria que había elegido seguir al Dios de Israel sin conocer completamente sus caminos, demostró inmediatamente el tipo de carácter que había impresionado tanto a Noemí. Con una combinación hermosa de humildad y determinación, le dijo a su suegra: «Te ruego que me dejes ir al campo, y espigaré tras aquel a cuyos ojos hallare gracia». ¡Qué palabras tan reveladoras del corazón de Ruth! No pidió limosna, no se quejó de su situación, no se quedó en casa esperando que otros resolvieran su problema. No se lamentó por haber tomado la decisión de venir a Israel, no culpó a las circunstancias, no se sintió víctima de su destino. En cambio, con dignidad y determinación, eligió la acción sobre la lamentación, el trabajo sobre la autocompasión, el esfuerzo sobre la pasividad. Sus manos estaban dispuestas a trabajar, su espalda dispuesta a doblarse bajo el sol, su corazón dispuesto a confiar en que Dios proveería a través de su esfuerzo honesto y diligente. «Espigaré tras aquel a cuyos ojos hallare gracia», dijo. Era una expresión de humildad, reconociendo que necesitaría la bondad de otros, pero también era una expresión de fe, confiando en que Dios tocaría el corazón de algún propietario de campo para que fuera bondadoso con ella. Y Noemí, conociendo el corazón noble de su nuera, sabiendo que Ruth tenía la integridad y la ética de trabajo necesarias para representar bien a su familia, le dijo simplemente: «Ve, hija mía». Era una bendición, una expresión de confianza, una liberación para que Ruth siguiera el camino que su corazón le indicaba. Ahora bien, querido oyente, aquí llegamos a uno de esos momentos en las Escrituras donde vemos la mano providencial de Dios obrando de maneras que parecen casuales a los ojos humanos, pero que revelan el cuidado meticuloso del Creador por sus hijos. La Escritura dice: «Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec». Aconteció, dice la Escritura. Qué palabra tan simple, tan aparentemente casual. Para ojos humanos, ¿fue una coincidencia? Ruth caminó por Belén, vio varios campos donde se llevaba a cabo la cosecha,
y casualmente eligió trabajar en el campo que pertenecía precisamente a Booz, un hombre justo, temeroso de Dios y pariente cercano de su difunto esposo. De todos los campos en Belén, de todos los propietarios que podrían haberla recibido de diferentes maneras, Ruth llegó precisamente al lugar donde Dios tenía preparada su provisión, su protección y, eventualmente, su bendición más allá de lo que ella podría haber soñado. Pero para ojos de fe, no fue casualidad, sino providencia divina. Era Dios dirigiendo los pasos de esta mujer que había elegido refugiarse bajo sus alas, guiándola exactamente al lugar donde Él había preparado su respuesta a sus necesidades, su solución a su situación, su bendición para su futuro. Imagina a Ruth en esos primeros momentos en el campo de Booz. Era temprano en la mañana, cuando el aire aún llevaba la frescura de la noche, pero ya se sentía la promesa del calor del día que vendría. Una mujer joven, extranjera, viuda, inclinándose bajo el sol matutino para recoger las espigas que los trabajadores experimentados habían dejado atrás. Sus manos, que tal vez habían sido suaves en su juventud en Moab, ahora aprendían la textura áspera del grano maduro, la aspereza de los tallos secos, la sensación de la tierra bajo sus dedos. Sus rodillas tocando la tierra bendita de Israel, su espalda sintiendo gradualmente el peso del trabajo honesto, sus ojos concentrándose en distinguir entre las espigas que valía la pena recoger y las que era mejor dejar. Pero había algo especial en la manera como Ruth trabajaba, algo que la distinguía de otros espigadores que también trabajaban en los campos. No era solo el cumplimiento mecánico de la tarea necesaria para sobrevivir, no era solo un trabajo hecho por obligación o desesperación, era una ofrenda de amor. Cada espiga que recogía era para sostener a Noemí, para honrar la promesa que había hecho en el camino de regreso, para demostrar su fe en el Dios que apenas comenzaba a conocer, pero en quien había decidido confiar completamente. Era un acto de adoración silencioso. Con cada movimiento, con cada espiga recogida, Ruth estaba diciendo: confío en ti, Dios de Israel. Confío en que proveerás. Confío en que has dirigido mis pasos a este lugar. Confío en que tienes un plan para mi vida, incluso cuando yo no puedo verlo. Era una demostración de carácter. Su diligencia, su perseverancia, su actitud respetuosa hacia los trabajadores del campo, su gratitud por la oportunidad de trabajar, todo esto hablaba de un corazón noble, de una persona de integridad, de alguien que había aprendido a encontrar dignidad en el trabajo honesto. Los otros trabajadores en el campo la notaron. Su ética de trabajo era excepcional. Su actitud era humilde pero no servil. Su perseverancia era notable. Su respeto por los propietarios y trabajadores era genuino. Era claro que esta no era una persona que esperaba que otros hicieran por ella lo que ella podía hacer por sí misma. Cuando Booz llegó al campo esa mañana, como era su costumbre durante la temporada de cosecha, trajo consigo no solo su presencia como supervisor, sino también su espíritu de fe y su corazón de adoración. Su saludo a sus trabajadores no era meramente social, era una bendición. Jehová sea con vosotros. Y los trabajadores, que conocían el corazón genuino de su patrón, respondieron con la misma fe: Jehová te bendiga. Era un ambiente de trabajo impregnado de fe. Un lugar donde el reconocimiento de Dios no era solo para el sábado, sino para todos los días. Una empresa comercial que operaba bajo el reconocimiento de que Dios
es la fuente de toda bendición y provisión. En este ambiente, los ojos de Booz naturalmente se posaron en esta trabajadora nueva, esta mujer que destacaba por su diligencia y su actitud respetuosa. Había algo en ella que capturó su atención, algo que despertó su curiosidad, algo que tocó su corazón compasivo. ¿De quién es esta joven?, preguntó Booz a su capataz, el hombre encargado de supervisar el trabajo diario en el campo. Y el capataz respondió con palabras que revelaban no solo información, sino admiración. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Entró pues y está aquí desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¿Puedes escuchar el respeto en la voz del capataz, querido oyente? Esta mujer extranjera había ganado la admiración de todos los trabajadores del campo, no por favoritismo ni por manipulación, sino por su carácter genuino, su ética de trabajo excepcional, su perseverancia notable, su espíritu humilde pero determinado. Desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. No era pereza disfrazada de necesidad, no era una actitud de víctima esperando compasión sin esfuerzo. Era trabajo genuino, diligente, perseverante, realizado con integridad y determinación. Booz, cuyo nombre significa «en él hay fuerza», era un hombre de carácter noble, reconocido en Belén como persona íntegra, temeroso de Dios, exitoso en sus negocios, pero también generoso con los necesitados. Ya había escuchado hablar de Ruth, de su lealtad extraordinaria hacia Noemí, de su decisión sacrificial de abandonar su tierra natal por amor, de su conversión al Dios de Israel. Y ahora, viéndola trabajar con tanta dignidad, diligencia y determinación, su corazón se conmovió profundamente. Veía ante él no solo a una espigadora más, sino a una mujer de carácter excepcional, alguien cuyas acciones confirmaban la reputación que había llegado antes que ella. Se acercó a Ruth con la gentileza característica de los hombres verdaderamente fuertes, con la bondad que marca a las personas que han aprendido a ver a otros a través de los ojos de Dios. Sus palabras fueron cálidas, protectoras y llenas de una hospitalidad que iba más allá de la simple cortesía. «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». ¡Qué protección tan hermosa! Booz no solo le dio permiso para continuar espigando en su campo, algo que era su derecho según la ley, pero que no todos los propietarios concedían con gusto. Hizo mucho más que eso. Le ofreció seguridad. No vayas a espigar a otro campo. Era una invitación a quedarse donde estaría segura, donde sería bien tratada, donde no tendría que enfrentar la incertidumbre de buscar cada día un lugar nuevo donde trabajar. Le ofreció compañía. Aquí estarás junto a mis criadas. En un mundo donde las mujeres solas podían ser vulnerables a abusos o maltratos, Booz le ofrecía la protección que viene de estar rodeada de otras mujeres respetables, la compañía que haría el trabajo más agradable y más seguro. Le ofreció provisión. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. El agua era preciosa, especialmente durante las largas horas de trabajo bajo el sol.
Esta invitación a beber libremente del agua preparada para sus propios empleados era una generosidad que iba más allá de lo esperado. Detente aquí por un momento, querido hermano, querida hermana, y permite que esta hermosa revelación de la providencia divina penetre profundamente en tu corazón como aceite sanador que se derrama sobre heridas que necesitan cuidado. En esta parte de la historia vemos con claridad cristalina cómo Dios obra a través de las circunstancias aparentemente ordinarias para crear bendiciones extraordinarias e inesperadas. Ruth eligió trabajar con dignidad. Booz eligió mostrar bondad generosa. Y Dios tejió estos actos simples pero nobles en un tapiz hermoso de provisión, protección y propósito. Respira lentamente, inhala paz profunda, exhala cualquier ansiedad que puedas tener sobre tu propio sustento, sobre tu propio futuro, sobre las necesidades que enfrentas en tu propia vida. Dios conoce cada una de tus necesidades, incluso antes de que las expreses en oración. Él ve tu situación completa, entiende tus desafíos únicos y está obrando providencia en tu favor, incluso cuando no puedes verlo con tus ojos físicos. Piensa en tu propio trabajo, en tus propios esfuerzos diarios, en las tareas que a veces pueden parecer repetitivas o sin importancia especial. ¿Qué pasaría si comenzaras a verlos no solo como tareas que hay que cumplir para sobrevivir, sino como ofrendas de amor, como actos de fe, como oportunidades para honrar a Dios con tu integridad y diligencia? Que el ejemplo extraordinario de Ruth te inspire a encontrar dignidad verdadera en el trabajo honesto, a perseverar con esperanza inquebrantable incluso cuando los resultados no son inmediatos, y a confiar completamente en que Dios puede usar tu fidelidad en las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes para crear bendiciones grandes, inesperadas e inimaginables. Reflexiona también en la bondad de Booz, en su capacidad de ver más allá de las apariencias externas hacia el corazón verdadero de las personas. En un mundo que a menudo juzga por lo superficial, él se tomó el tiempo de conocer la historia, de entender el carácter, de reconocer el valor genuino. ¿Cómo puedes tú también desarrollar esa capacidad de ver a otros con los ojos de Dios, de extender bondad sin esperar nada a cambio, de ser instrumento de la providencia divina en la vida de otros? Que este momento de reflexión te prepare para ver cómo continuó desarrollándose esta hermosa historia de amor, redención y esperanza restaurada. Tercera parte: el amor que florece y la esperanza restaurada. En esas palabras estaba contenida una petición formal, un reconocimiento de la ley israelita del levirato y la redención, una expresión de confianza en su integridad y tal vez también, aunque expresado con delicadeza cultural apropiada, una confesión de los sentimientos que habían estado creciendo en su corazón durante todos esos días de trabajo en sus campos. La respuesta de Booz reveló inmediatamente la profundidad de sus propios sentimientos y la nobleza de su carácter. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Qué respuesta tan reveladora!
Boaz no solo no se sintió ofendido o sorprendido negativamente por la petición de Ruth, la recibió como una bendición, como un honor inesperado, como un regalo que él no se sentía digno de recibir. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Boaz reconocía que Ruth podría haber elegido a cualquier joven de Belén. Era una mujer hermosa, trabajadora, de carácter noble, que sin duda habría atraído la atención de muchos hombres más jóvenes, pero había elegido venir a él, un hombre mayor, más establecido, y él lo veía como un acto de sabiduría, de bondad, de reconocimiento de valores más profundos que la simple atracción juvenil. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Durante todos esos días de trabajo en sus campos, durante todas esas semanas de interacción con la comunidad de Belén, Ruth había establecido una reputación impecable. No era solo su belleza física lo que había impresionado a la gente, era su carácter, su integridad, su ética de trabajo, su lealtad hacia Noemí, su fe creciente en el Dios de Israel. Pero entonces, Boaz reveló un detalle que añadía una complejidad inesperada a la situación. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Había otro pariente con un derecho legal anterior al suyo. En la ley israelita del Goel, o redentor pariente, el pariente más cercano tenía la primera oportunidad y responsabilidad de redimir. Boaz, siendo un hombre de integridad absoluta, no podía pasar por alto este detalle legal, aunque su corazón claramente deseara ser él quien tuviera el privilegio de cuidar de Ruth. Pero su promesa fue firme y reconfortante. Si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Era un juramento sagrado, una promesa hecha en el nombre del Dios de Israel, una garantía de que de una manera u otra Ruth tendría la protección y el cuidado que necesitaba y merecía. Descansa pues hasta la mañana. En medio de la incertidumbre legal, Boaz ofreció paz inmediata, descanso para esa noche, la seguridad de que él se encargaría de resolver la situación de la manera más honorable posible. Ruth permaneció a sus pies hasta la mañana, pero se levantó antes de que hubiera suficiente luz para que las personas pudieran reconocerse mutuamente. Boaz, siempre cuidadoso de la reputación de Ruth, le dijo: «No se sepa que has venido a la era». Y entonces, en un gesto final de generosidad y cuidado, llenó el manto de Ruth con 6 medidas de cebada, asegurándose de que no regresará a casa con las manos vacías, demostrando una vez más que su preocupación por ella era tanto práctica como emocional, tanto inmediata como futura. Cuando Ruth llegó a casa en la madrugada, encontró a Noemí despierta, esperando ansiosamente noticias de cómo había resultado este paso tan arriesgado, pero necesario. «¿Qué pasa, hija mía?», le preguntó, y las palabras contenían no solo curiosidad, sino amor profundo, preocupación maternal, esperanza mezclada con ansiedad. Ruth le contó todo lo que había sucedido, cada palabra de Boaz, cada gesto de bondad, cada promesa hecha, cada detalle de la conversación nocturna que había cambiado todo el panorama de su futuro. Después de escuchar todo, Noemí le dijo, con la sabiduría que da la experiencia: «Repósate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy.
Noemí conocía el carácter de Booz lo suficiente para saber que no era hombre de postergar decisiones importantes, que no era persona de dejar asuntos significativos sin resolver, que su palabra era su compromiso y que cumpliría lo prometido sin demora innecesaria. Y efectivamente, esa misma mañana, tan a pronto como fue apropiado según las costumbres sociales, Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían todos los asuntos legales importantes, donde los ancianos se reunían para servir de testigos y jueces en disputas y transacciones. Cuando vio al pariente más cercano pasando por allí, lo llamó por su nombre. Fulano, ven acá y siéntate. Era una invitación formal a una conversación legal importante. Luego llamó a 10 ancianos del pueblo para que sirvieran de testigos oficiales de lo que estaba a punto de discutirse. Con todos los testigos apropiados presentes, Booz presentó el caso de manera clara y completa. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y pensé hacértelo saber y decirte que la tomes en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si tú la redimes, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que la redima sino tú y yo después de ti. El otro pariente, después de considerar las implicaciones financieras, respondió: yo la redimo. Pero entonces Booz añadió la información completa. El mismo día que tomes las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Esta adición cambió completamente la perspectiva del asunto. Redimir las tierras era una cosa, casarse con Ruth y asumir la responsabilidad de cuidar de ella y de cualquier hijo que pudiera nacer, quien sería considerado legalmente como heredero de Mahalón, era algo completamente diferente. El pariente más cercano, al darse cuenta de las implicaciones completas, respondió: no podré redimirla para mí, no sea que dañe mi propia heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y entonces siguió la ceremonia tradicional para transferir el derecho de redención. El hombre se quitó su sandalia y se la dio a Booz, un gesto simbólico que sellaba legalmente la transferencia de derechos y responsabilidades. Booz tomó la sandalia y declaró públicamente ante todos los testigos: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quilión y de Mahalón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer que fue de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¡Qué momento tan hermoso! Lo que había comenzado como una transacción legal se había convertido en una declaración pública de amor, compromiso y esperanza. Booz no solo estaba cumpliendo con una obligación legal, estaba celebrando el privilegio de poder proteger, proveer para y amar a la mujer que había ganado su corazón y su admiración. Y todo el pueblo que estaba a la puerta, junto con los ancianos, respondieron con una bendición hermosa que revelaba cuánto habían llegado a apreciar y respetar a Ruth. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares,
el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que Jehová te dé de esta joven. Era una bendición profética que conectaba a Ruth con las grandes matriarcas de Israel, que reconocía su valor y su potencial para contribuir a la construcción del pueblo de Dios, que anticipaba bendiciones y descendencia que harían famosa su historia para las generaciones venideras. ¡Qué final tan hermoso para esta parte de la historia! El amor había triunfado sobre las circunstancias difíciles. La lealtad había sido recompensada con bendición. La fe había encontrado su respuesta en la providencia divina. La extranjera había encontrado no solo refugio, sino honor en Israel. La viuda había encontrado no solo protección, sino amor genuino y duradero. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la vida de Ruth. Una rutina que estaba llena de trabajo, pero también de una esperanza creciente que no había sentido desde la muerte de su esposo. Cada mañana se levantaba temprano, se preparaba para el día de trabajo y caminaba hacia el campo de Booz con el corazón lleno de gratitud por la bondad que había encontrado allí. La bondad de Booz hacia Ruth continuó manifestándose y creciendo día tras día, como un río que gradualmente se hace más ancho y más profundo en su curso hacia el mar. No era solo tolerancia lo que él mostraba, ni siquiera solo compasión. Era una bondad activa, deliberada, que buscaba maneras de bendecir sin humillar, de proveer sin crear dependencia, de proteger sin limitar la dignidad. Sus instrucciones a los segadores fueron específicas y generosas, y cuando seguéis, dejad caer algunos manojos a propósito para que ella los recoja, y no la reproches. Era provisión abundante, pero administrada de tal manera que parecía resultado natural del trabajo diligente de Ruth, preservando así su autoestima y su sentido de haber ganado su sustento honestamente. Imagina la diferencia que esto hacía en la vida práctica de estas dos mujeres. En lugar de vivir día a día preguntándose de dónde vendría la siguiente comida, ahora tenían abundancia suficiente no solo para sobrevivir, sino para planificar, para guardar, para sentirse seguras. Era la diferencia entre la mera supervivencia y la posibilidad de reconstruir una vida con dignidad y esperanza. Pero más que la provisión material, algo más profundo estaba sucediendo en el corazón de Ruth durante esas semanas de trabajo en el campo de Booz. Cada día, las interacciones con este hombre noble profundizaban su respeto y admiración por él. Veía cómo trataba a sus empleados con justicia y bondad. Observaba cómo integraba su fe en los detalles prácticos de su trabajo. Notaba la manera como otros lo respetaban, no por miedo, sino por amor genuino. Y Booz, por su parte, también estaba siendo cada vez más impresionado por la mujer moabita que trabajaba en sus campos. Su ética de trabajo continuó siendo excepcional día tras día. Su actitud permaneció humilde, pero nunca servil. Su gratitud era genuina sin ser excesiva. Su integración con las otras trabajadoras era natural y llena de gracia. Pero más allá de estas cualidades admirables, Booz comenzó a ver en Ruth algo que tocaba las cuerdas más profundas de su corazón. Veía a una mujer de carácter excepcional, cuya lealtad hacia Noemí no era solo admirable, sino inspiradora. Veía una fe creciente en el Dios de Israel que era auténtica, no forzada ni superficial. Veía una belleza que iba más allá de lo físico, una belleza del alma que se manifestaba en cada acción, en cada palabra, en cada gesto. Gradualmente, lo que había comenzado como compasión y admiración estaba transformándose en algo más profundo y más personal. No era solo gratitud de parte de Ruth, ni solo benevolencia de parte de Booz. Era algo que ambos reconocían, pero que tal vez ninguno se atrevía aún a nombrar. Respeto mutuo profundo, admiración creciente,
y gradualmente, amor verdadero y genuino. Ruth continuó trabajando fielmente en los campos de Booz durante toda la temporada de siega, tanto de cebada como de trigo. Aproximadamente 2 meses de trabajo constante y diligente. Y durante todo ese tiempo, esta relación especial continuó desarrollándose y profundizándose como una planta que crece gradualmente bajo el cuidado del sol y la lluvia. Para Booz, cada día confirmaba su impresión inicial de que esta mujer era verdaderamente excepcional. Su constancia en el trabajo, su actitud hacia las otras empleadas, su manera de hablar de Noemí con amor y respeto, su crecimiento visible en el conocimiento y la práctica de la fe israelita, todo esto creaba un cuadro de una mujer que cualquier hombre sabio consideraría no solo atractiva, sino valiosa más allá de cualquier precio. Para Ruth, cada día en el campo de Booz era una lección en lo que significaba un hombre verdaderamente íntegro. Su generosidad no era ostentosa, sino discreta. Su liderazgo no era dominante, sino servidor. Su fe no era solo para las ocasiones especiales, sino para la vida cotidiana. Su éxito material no lo había vuelto orgulloso, sino más consciente de su responsabilidad hacia otros. Cuando terminó la temporada de siega, cuando los últimos granos fueron recogidos y almacenados, cuando los trabajadores comenzaron a dispersarse para prepararse para las celebraciones de la cosecha, Noemí supo que había llegado un momento crucial. Con la sabiduría que da la experiencia y la perspicacia que viene de haber caminado largo tiempo con Dios, reconoció que era tiempo de tomar acción deliberada. «Hija mía», le dijo a Ruth con la ternura de una madre, pero también con la determinación de alguien que ve una oportunidad que no debe perderse. ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Era una pregunta retórica, porque Noemí ya sabía la respuesta. Había observado las interacciones entre Ruth y Booz. Había notado la abundancia especial que Ruth traía a casa cada día. Había visto el brillo en los ojos de su nuera cuando hablaba del trabajo en el campo de Booz. Y con la experiencia de una mujer mayor que había aprendido a reconocer las señales del amor genuino, sabía que algo especial estaba floreciendo entre estos dos corazones nobles. Pero también sabía que tanto Ruth como Booz eran personas de tal integridad y respeto mutuo que podrían continuar admirándose en silencio sin nunca tomar los pasos necesarios para convertir esa admiración en algo más permanente y bendecido. A veces, las personas más nobles necesitan un poco de sabiduría práctica para ayudarles a moverse de la admiración hacia el compromiso. Con delicadeza, pero con determinación, Noemí comenzó a aconsejar a Ruth sobre cómo acercarse a Booz de manera apropiada según las costumbres y tradiciones de la época, para pedirle que cumpliera su papel como Goel, el pariente redentor que tenía el derecho y la responsabilidad de proteger y proveer para la familia de Elimelech. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas en la era. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Era un plan que requería valentía considerable de parte de Ruth. En aquella cultura, una mujer soltera acercándose a un hombre soltero de noche podría ser mal interpretada. Pero Noemí conocía el carácter tanto de Ruth como de Booz y sabía que ambos entenderían el gesto en su contexto cultural apropiado, una petición formal para que él cumpliera su papel como redentor pariente.
Era un momento lleno de riesgo emocional para Ruth. ¿Y si Booz la rechazaba? ¿Y si no estaba interesado en el matrimonio? ¿Y si había malinterpretado su bondad como algo más personal de lo que realmente era? ¿Y si su petición era vista como inapropiada o presuntuosa? Pero Ruth, que ya había demostrado su valentía extraordinaria al dejar Moab por amor a Noemí, que había demostrado su determinación al trabajar fielmente en los campos, que había demostrado su sabiduría al ganarse el respeto de todos los trabajadores, demostró una vez más su coraje al decidir seguir el consejo de su suegra, confiando en la bondad de Dios y en la integridad del hombre que había llegado a amar y respetar profundamente. Esa noche, después de que Booz había comido y bebido y su corazón estaba contento por la abundante cosecha que Dios había bendecido, se acostó a dormir junto a los montones de grano en la era, como era costumbre de los propietarios durante la temporada de cosecha para proteger el grano de posibles ladrones. La era era un lugar especial, un lugar donde el trabajo duro de meses se convertía en provisión tangible, donde el viento natural separaba el grano de la paja, donde la abundancia de Dios se hacía visible y concreta. Era también un lugar de celebración y gratitud, donde la comunidad se reunía para reconocer las bendiciones recibidas. Ruth se acercó calladamente en la penumbra de la noche, con el corazón latiendo fuertemente, pero con una determinación serena que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Se acostó a los pies de Booz y se cubrió con una parte de su manto, en un gesto que era culturalmente reconocido como una petición formal de protección y cuidado. Era un gesto simbólico profundo, una manera silenciosa pero clara de decir: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Era reconocer su necesidad, pero también su confianza en el carácter noble del hombre a quien se dirigía. A medianoche, tal vez movido por una brisa fresca, tal vez por la providencia divina que había estado dirigiendo todos estos eventos, Booz se despertó y se sorprendió al sentir una presencia a sus pies. En la oscuridad de la noche, con la luna proporcionando solo una luz tenue, preguntó con voz suave pero alerta: ¿quién eres? Yo soy Ruth, tu sierva, respondió ella con una voz que combinaba humildad con valentía, respeto con determinación. Respira profundo ahora, querido oyente, y deja que esta hermosa conclusión de amor triunfante llene tu corazón de esperanza inquebrantable y paz profunda. Siente cómo Dios puede tomar las situaciones más difíciles, las pérdidas más dolorosas, las circunstancias más desalentadoras y transformarlas gradualmente en historias hermosas de amor, redención y bendición que van más allá de cualquier cosa que podríamos haber imaginado o pedido. Piensa en las dificultades que has enfrentado en tu propia vida, en los momentos cuando el futuro parecía incierto o sombrío, en las veces cuando te has sentido como extranjero en territorio desconocido, cuando has tenido que trabajar duro solo para cubrir las necesidades básicas, cuando has tenido que tomar decisiones difíciles sin poder ver claramente el resultado final. Que la historia de Ruth te recuerde con poder renovado que Dios está escribiendo tu propia historia de redención incluso cuando no puedes ver el capítulo siguiente, incluso cuando los acontecimientos presentes no parecen tener sentido completo, incluso cuando el final de tu historia personal parece incierto.
Con cada exhalación, libera cualquier ansiedad sobre tu futuro, cualquier duda sobre el cuidado de Dios hacia ti, cualquier temor sobre si tus decisiones de amor y fidelidad realmente valen la pena. Con cada inhalación, recibe la paz que viene de saber que estás en las manos de un Dios que hace todas las cosas hermosas a su tiempo perfecto, de un Dios que nunca olvida tus actos de bondad, de un Dios que está preparando bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Que el ejemplo de la constancia de Ruth, la sabiduría de Noemí y la nobleza de Booz te inspire a continuar viviendo con integridad, trabajando con diligencia, amando con generosidad y confiando con fe inquebrantable en la bondad de Dios. Hermano, hermana, si durante esta hora sagrada has sentido cómo el amor de Dios te ha envuelto como un manto de paz, dale me gusta a este video para que YouTube pueda llevarlo a otros corazones que necesitan esta misma tranquilidad. Tu simple gesto puede ser el puente que conecte esta historia de esperanza con alguien que está pasando por su propia temporada difícil, como Ruth en los campos de Moab. Conclusión y bendición final. Que las decisiones que tomamos por amor, aunque parezcan costosas en el momento, aunque requieran sacrificio genuino, aunque nos lleven por caminos que no habríamos elegido naturalmente, pueden convertirse en las decisiones más sabias y más bendecidas de nuestras vidas enteras. Ruth eligió el amor por encima de la seguridad inmediata, la lealtad por encima de la conveniencia práctica, la fe por encima del cálculo humano. Y esa decisión la llevó a bendiciones que superaron infinitamente cualquier cosa que podría haber imaginado o soñado. Que Dios tiene maneras misteriosas y hermosas de tomar nuestras temporadas más difíciles de duelo, pérdida y aparente desolación, y transformarlas gradualmente, pero definitivamente, en temporadas de gozo indescriptible, restauración completa y esperanza renovada. Puede tomar nuestras pérdidas más dolorosas y convertirlas en ganancias eternas. Puede tomar nuestros finales más tristes y convertirlos en nuevos comienzos llenos de posibilidades que ni siquiera podíamos concebir. Que el trabajo honesto, realizado con integridad genuina, perseverancia constante y fe inquebrantable, es mucho más que una manera de ganarse la vida. Es una forma hermosa de adoración, una manera de honrar a Dios con nuestras manos, nuestra mente, nuestras habilidades. Ruth encontró su bendición no en la pasividad o en la queja, sino en la acción diligente, no en la autocompasión, sino en el servicio amoroso, no en esperar que otros resolvieran sus problemas, sino en hacer su parte con excelencia, mientras confiaba en que Dios haría la suya. Que nunca sabemos cuándo nuestros caminos se cruzarán con nuestro propio Booz, con esa persona que Dios ha preparado para ser parte de nuestra historia de redención, restauración y bendición. Mantén tu corazón abierto a las posibilidades que Dios está preparando. Mantén tu carácter íntegro para que seas digno de las bendiciones que se aproximan. Mantén tu fe activa y expectante, sabiendo que Dios tiene encuentros divinos preparados en tu futuro. Señor Jesús, Redentor eterno, mientras nuestro querido hermano,
nuestra querida hermana se prepara para el descanso sagrado de esta noche, te pedimos humildemente que bendiga su sueño con la misma paz que llenó el corazón de Ruth cuando finalmente encontró refugio seguro bajo tus alas protectoras. Que su corazón se llene hasta rebosar de la misma esperanza inquebrantable que llenó el corazón de Noemí cuando vio cómo convertiste su dolor en danza, su luto en celebración, su vacuidad en plenitud abundante. Y que cuando despierte mañana por la mañana, lo haga con la certeza renovada y fortalecida de que tú estás escribiendo su historia personal con la misma sabiduría amorosa, la misma providencia cuidadosa, la misma fidelidad inquebrantable que demostraste en la vida de estas mujeres extraordinarias. Cuida sus sueños esta noche, Señor, que sean sueños llenos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano, sueños de tu esperanza que no avergüenza, sueños de tu amor que nunca falla. Que despierte renovado en cuerpo, alma y espíritu, listo para caminar con valor renovado y fe inquebrantable en el nuevo día que tú le darás como regalo de tu gracia. Que el ejemplo inspirador de Ruth le recuerde que la verdadera nobleza no viene del nacimiento, sino del carácter. Que la sabiduría amorosa de Noemí le enseñe que aún en las pérdidas más dolorosas, Dios puede traer restauración hermosa. Que la bondad generosa de Booz le inspire a ser instrumento de tu providencia en la vida de otros que necesitan tu amor expresado a través de manos humanas. Que el Señor te bendiga y te guarde con el mismo cuidado tierno que guardó a Ruth en todos sus caminos. Que haga resplandecer su rostro sobre ti con la misma bondad que mostró a través del corazón noble de Booz. Que tenga de ti misericordia con la misma compasión que mostró a Noemí en su dolor y soledad. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la misma paz que llenó el corazón de Ruth cuando finalmente comprendió que había encontrado no solo refugio, sino hogar verdadero en el pueblo de Dios. Como Ruth encontró refugio seguro bajo las alas del Altísimo, que tú también encuentres ese refugio inexpugnable donde ninguna tormenta puede alcanzarte, donde ninguna pérdida puede definirte, donde ninguna circunstancia puede separarte del amor de Dios. Como Booz protegió y proveyó abundantemente para Ruth, que experimentes la protección sobrenatural y la provisión milagrosa de tu Padre Celestial en cada área de tu vida. Como Noemí vio convertir su amargura en dulzura, que todas las áreas de dolor en tu vida sean tocadas por la mano sanadora de Dios y transformadas en fuentes de bendición, sabiduría y compasión que te permitan consolar a otros con el mismo consuelo con que tú has sido consolado. Que esta historia hermosa de amor, lealtad y redención divina te acompañe no solo durante estas horas de descanso nocturno, sino en todos los días que están por venir, en todas las decisiones que tendrás que tomar, en todas las oportunidades que se presentarán para demostrar amor incondicional, fidelidad inquebrantable y fe que no se avergüenza. Y que sepas con certeza absoluta que penetra hasta lo más profundo de tu ser, que tu propia historia también está siendo escrita por las manos amorosas, sabias y todopoderosas de Dios, quien hace todas las cosas hermosas a su tiempo perfecto, quien nunca olvida a sus hijos, quien siempre cumple sus promesas y quien tiene preparadas bendiciones para ti
que superan infinitamente todo lo que puedes pedir, imaginar o soñar. Descansa en paz profunda, querido hermano, querida hermana en la fe. Duerme en la seguridad del amor eterno de Dios. Y hasta que nos encontremos nuevamente para caminar juntos en la palabra sagrada que nunca falla, que su amor infinito te sostenga, que su paz perfecta te guarde y que su gozo indescriptible llene cada momento de tu existencia. Buenas noches y que Dios te bendiga abundantemente con bendiciones que fluyen como ríos en tierra seca, que crecen como jardines en el desierto, que permanecen como estrellas en el firmamento eterno. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Redentor eterno. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana en la fe, hemos llegado al final de esta historia hermosa, pero su mensaje de esperanza apenas comienza a florecer en tu corazón como semilla que encuentra la tierra perfecta para crecer. Buz y Ruth se casaron en una celebración que debe haber llenado de gozo a toda la ciudad de Belén. Era la unión de dos corazones nobles, dos personas íntegras, dos vidas que se habían encontrado en el plan perfecto de Dios. Y fueron bendecidos por el Señor con un hijo hermoso al que llamaron Obed, cuyo nombre significa siervo o adorador. Cuando nació este niño, las mujeres de la ciudad se alegraron profundamente con Noemí, reconociendo la restauración completa que Dios había obrado en su vida. Le dijeron con corazones llenos de celebración: «Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y sea su nombre celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». De más valor que 7 hijos, en una cultura donde los hijos varones eran considerados la mayor bendición posible para una mujer, estas palabras representaban el reconocimiento más alto posible del valor extraordinario de Ruth y del amor genuino que había demostrado hacia su suegra. Y Noemí, esta mujer que había salido de Belén llena, pero había regresado vacía, que había experimentado pérdidas tan profundas, que había pedido que la llamaran Mara, amargura, en lugar de Noemí, dulzura, ahora tomó al niño en sus brazos y se convirtió en su ama, en su cuidadora especial, en la abuela que había perdido la esperanza de ser, pero que ahora era con gozo indescriptible. Las vecinas, testigos de toda esta transformación hermosa, le pusieron nombre al niño con palabras llenas de celebración. Le ha nacido un hijo a Noemí, reconociendo que este niño representaba no solo la continuidad de la línea familiar, sino la restauración completa de la esperanza, la alegría y el propósito en la vida de la mujer que había sufrido tanto. Pero querido oyente, la historia no termina ahí. Este niño, Obed, creció para ser el padre de Isaí, quien a su vez fue el padre de David, el dulce salmista de Israel, el hombre según el corazón de Dios, el rey más amado en la historia de Israel. ¿Puedes ver la mano majestuosa de Dios tejiendo esta historia a través de las generaciones? Ruth, la extranjera, la moabita, la mujer que había comenzado como una viuda sin esperanza en tierra extranjera, se convirtió en la bisabuela del rey David y, por tanto, en una de las ancestras directas del mismo Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Lo que había comenzado como una historia de pérdida devastadora
se convirtió en una historia de amor que cambiaría el curso de la historia humana. Lo que aparentemente era el final se reveló como un nuevo comienzo glorioso. Lo que había aparentado ser casualidad se mostró como providencia divina perfectamente orquestada desde antes de la fundación del mundo. Esta noche, mientras te preparas para el descanso reparador que tu cuerpo y tu alma necesitan, lleva contigo estas verdades hermosas y eternas que la historia de Ruth graba en nuestros corazones. Que el amor leal y la fidelidad genuina, incluso y especialmente en tiempos difíciles, nunca pasan desapercibidos ante los ojos amorosos de nuestro Dios. Cada acto de bondad que realizas, cada decisión de permanecer fiel cuando sería más fácil abandonar, cada momento de perseverancia en el trabajo honesto cuando nadie parece notarlo, cada gesto de amor desinteresado hacia otros, está siendo tejido por las manos maestras de Dios en un tapiz hermoso de propósito eterno y significado profundo,